Vamos a repasar un poquito la agenda de todo eso. Vamos a estar escuchando también, tratando de traer algunas partes de esas actividades que han hecho. Pero bueno, el día jueves en la Casa de las Madres, en el auditorio Juana Azurduy, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de las Madres, donde están las madres, básicamente. Parece una obviedad, una redundancia tener que explicarlo, pero recordamos que es una universidad desfinanciada y constantemente bajo ataque por parte de este gobierno nacional, que se ha robado a la Universidad de las Madres, se ha robado su presupuesto, se ha robado su iconografía, pero lo que no se puede robar es la presencia de las madres en ella y el acompañamiento de quienes vamos a estar donde las madres estén. La universidad, decía, el día jueves realizó una charla, una clase pública con Carlos Bianco en el auditorio Juana Azurduy, así que vamos a estar también recordando y trayendo algún fragmentito de lo que fue esa charla. Y también el jueves, y esto también decirlo, también vamos a estar escuchando en la plaza, como todos los jueves, como desde hace 2472 jueves, se realizó otra marcha donde participaron pibes y pibas muy jóvenes, estudiantes secundarios de la escuela Mariano Acosta, que fueron a la plaza, tomaron la palabra de la lista, el acostazo, lista 10, y estuvieron compartiendo también ahí en la plaza. Los vamos a escuchar en un ratito, pero sí, meter el chivo y si se me permite la reflexión personal, también muy contento porque es la escuela a la que fui yo en su momento, es mi secundario, así que, y mi primario también, y bueno, siempre algo que a las madres las atraviesa mucho, la militancia de pibes y pibas tan jóvenes, estudiantes secundarios. Siempre, bueno, y a Eve eso siempre la interpeló mucho, y bueno, que hayan podido ir es algo muy lindo. Sí, yo lo que pienso siempre que hablamos de las madres y de la universidad es, qué importante que son las madres para nuestra historia, para nuestro presente, porque a veces, y con alguna tinta de maldad, siempre quieren vincular a las madres y su mensaje y su legado solamente con el pasado, ¿no? Y las madres tienen un pasado fuertísimo, tienen un pasado que lo conocemos, que lo militamos y que obviamente somos parte de su lucha, pero también tienen un presente y una perspectiva de futuro, sobre todo, muy importante, que algunos quieren borrar o quieren ir quitando del camino con decretos o con intervenciones en las universidades o con cerrar los espacios que las madres abren. Pero lo decimos siempre en esta radio, ¿no? La importancia del ECUNI, la importancia de la Casa de las Madres, la importancia de la universidad, bueno, la importancia de esta radio, ¿no? De esta radio que es de ellas y nada más que de ellas, y que tanta lucha les llevó para poder tenerla, y poder seguir sumando a ese mensaje y a este legado tan importante. Sí, así es, y ya estamos conectados, ya está en línea y en pantalla también Priscila Menlik. Pri, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Primero que nada, contenta porque otras veces que hemos hecho esto, esa ventana se veía negra de la oscuridad que había, y ver que hay sol desde tempranito me pone contenta, no sé a ustedes. En principio eso. Y después muy contenta de estar acá. La semana se hizo larga, chicos. No sé qué les pasó a ustedes, pero se hizo larga, y llegar al sábado y llegar al día de estar acá charlando es muy emocionante siempre. Absolutamente.
y sobre todo cuando no es cualquier sábado, es sábado y tampoco es solamente sábado de Pueblada, sino que es sábado de la mejor columna de Pueblada que vamos a estar escuchando de boca de Priscila Melich en unos minutos nada más. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Mira, hoy vamos a estar hablando sobre el rol de la comunicación popular según las madres y un poco esto, ¿no? Sobre qué injerencias tiene hoy en día pensar a las madres en el marco de la comunicación. Justo esta semana fue el Día de la Radio, así que nada más lindo que un poco también celebrar el espacio que tiene esta radio hoy en día, después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tanto compromiso que han tenido las madres para poder construirla, y con la responsabilidad que nos toca hoy a nosotros, a nosotras, de seguir teniéndola adelante, ¿no? De darle contenido y de que ese contenido también sea acorde a lo que ellas nos han transmitido durante todos estos años. Así es, hermosa temática, hermosa columna que se viene, sobre unas madres de Plaza de Mayo que, bueno, ya lo vas a contar vos, pero sin duda tienen muchísimo para contar en materia de comunicación popular, de recurrir a la creatividad, a estrategias innovadoras, así que va a estar buenísimo. Y que recordamos también, no están abiertas ahora las inscripciones porque ya ha comenzado este curso, pero se van a abrir nuevamente, es algo que se va a ir repitiendo periódicamente, pero que las madres siempre tienen comunicación popular dentro de la oferta académica de su universidad. En este preciso instante, durante este mes de agosto, se está dictando, de hecho, uno de los tantos cursos que se están dictando es de comunicación popular, y seguramente se vendrán otros, así que, bueno, siempre ha sido un tema central para ellas. ¿Arrancamos? Arrancamos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Ir a votar para frenar a Milei. Como decíamos, hay una crisis en el gobierno con esta trama de corrupción que tiene a Karina en el centro, ahora con la aparición de nuevos audios, primero nuevos audios de Spagnolo, luego un audio nuevo de Karina, y bueno, reuniones de urgencia, mucha preocupación en el gobierno, y un entramado de corrupción que además cuenta con el agregado del cinismo, ¿no? De que este circuito de coimas, este circuito de malversación de fondos se dé justamente en las áreas más sensibles del Estado, esas áreas que tienen que ocuparse aquellos que más lo necesitan, ni que hablar de que todo esto viene acompañado de un relato, una narrativa del gobierno que se jacta de la crueldad, del ajuste, del vaciamiento y el achicamiento del Estado. Bueno, parece que se le pone un techo al presupuesto para determinadas áreas, se le pone un techo a las paritarias, a los salarios, a los ingresos de los trabajadores, pero parece que para las coimas, que para la corrupción, bueno, ahí no hubo este techo. De hecho, justamente lo que relata uno de los audios tiene que ver con el aumento en el porcentual de estas coimas que se cobraban. Pero nos parecía importante, más allá de toda esta cuestión, no perder de vista que por detrás o antes que toda esta trama de corrupción hay un problema de fondo, y que es el modelo económico, que es la forma en la que
Javier Milei, en la que La Libertad Avanza gobierna en este país, decidiendo beneficiar a muy poquitos, y ahora lo vamos a profundizar un poco, mientras la gran mayoría, mientras el conjunto de las provincias y de los argentinos y argentinas se ven perjudicados, porque si no pareciera que es un problema puntual de alguno u otro personaje que se lo puede correr, que se lo puede distanciar. Y acá el problema central que tenemos con Javier Milei tiene que ver con su modelo económico, con su plan de gobierno y con los recursos que pasan desde del pueblo trabajador hacia los sectores más concentrados de la economía. Amén de que, más allá de que este problema de corrupción se lo puedan achacar a un funcionario u otro, la situación puntualmente con la figura de Karina Milei obviamente los preocupa de sobremanera por la centralidad que tiene en el armado político y en el gobierno. Pero yendo a la cuestión del modelo económico, un tema que venimos conversando mucho aquí en Pueblada y que es importante seguir remarcando, y que tiene que ver con este modelo de acumulación financiera, y con poder discutir, aparentemente no hay plata para algunas cosas, ver hasta dónde esto es así, porque de pronto aparecen otras erogaciones del Estado donde ahí parece que el problema del límite de dinero no es tal. Y les recomendamos, y vamos a traer unas reflexiones. La semana pasada hablábamos de un gráfico que había estado circulando mucho, donde se decía que solo en el mes de julio la capitalización de intereses de deuda había sido 5 veces mayor que lo invertido por el Estado en jubilaciones y pensiones. Y salió en la semana una nota que recomendamos de Germán Pinazo en Tiempo Argentino. Germán Pinazo, colega también, compañero de esta radio, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, lleva por título esta nota: Cositoto, Masterclass, Milei y el telar de la abundancia, y donde profundiza un poco, ¿no?, en esta cuestión de los intereses de deuda capitalizable, que básicamente son aquellos intereses de deuda que además son deudas de muy corto plazo, que se capitalizan mensualmente o en periodos muy cortos, y que una vez vencido el plazo en el cual esos intereses tenían que cobrarse, se renueva esa deuda, y eso que debía cobrarse como intereses pasa a ser parte de la nueva deuda. Es decir, si yo pido un préstamo de 100 pesos con una tasa de interés que hace que en un mes yo tenga que devolver 110 pesos, y en vez de pagar esos 110 pesos renuevo esa deuda, los intereses que me cobrarán en el mes siguiente se calculan no sobre los 100 pesos originales, sino sobre los 110. Esos 10 pesos de diferencia son los intereses capitalizables, y que esto se van aumentando, y que se va generando una bola de nieve donde cada vez son más, porque además se calculan sobre una base cada vez mayor. Ni que hablar además de que en un contexto de mucha debilidad política por parte de este gobierno nacional, eso genera también incertidumbre y presiones y tensiones dentro de ese mercado, y eso hace que los intereses que tenga que ofrecer el Estado nacional para que aquellos acreedores de estos títulos de deuda se queden
elijan renovar en vez de irse y retirar el capital más los intereses, bueno, para persuadir a esos sectores de que se queden y sigan renovando, la oferta que se le hace es con tasas de interés mucho mayores. Todo esto, recordemos, solo a fin de que estos grandes montos de dinero se queden en moneda peso y evitar que se vayan al dólar, y de esta forma tener relativamente controlada, relativamente pisada la inflación y el tipo de cambio. Ahora, recordemos también qué es lo que opinaba Milei cuando estaba en campaña, antes de gobernar, acerca de la deuda. No sé si recuerdan que decía que la deuda era una aberración, creo que decía que era impuesto futuro, porque justamente si hay algo que hace la deuda es ser una medida sumamente intervencionista por parte del Estado, porque que es todo lo contrario a lo que él pregona. Un gobernante decide no solo por el presente del pueblo al que gobierna, sino que le impone una serie de condiciones a las generaciones venideras. Y bueno, y esta capitalización de intereses que va creciendo mes a mes y que se les va ofreciendo tasas cada vez más altas para que no se vayan y esas inversiones se vayan a dólar, y que es la forma que ha encontrado el gobierno para mantener pisada la inflación y la cotización de la moneda, son cada vez mayores, y en el mes de julio fueron de 14.000 millones de dólares la capitalización de intereses. 14.000 millones de dólares, que son 18,9 billones de pesos. Y en esta nota que citábamos de Germán Pinazo, nos cuenta que, por ejemplo, este monto es, como decíamos el sábado pasado, 5 veces lo gastado en el mes de julio en jubilaciones y pensiones, pero es además 10 veces, solo la capitalización de intereses de julio es 10 veces el aumento jubilatorio para todo el periodo agosto hasta diciembre de este año que Milei vetó. 10 veces lo podría haber pagado con lo que se capitalizó de intereses en el mes de julio. O es 17 veces el bono previsional. O 15 veces todo el presupuesto anual. Son 15 años del presupuesto calculado en la ley de financiamiento universitario. Y, por ejemplo, más tarde vamos a estar hablando también con compañeros de Bahía Blanca que están ahí disputando la elección. Bueno, lo que se capitalizó de intereses solo en el mes de julio es 94 veces lo previsto en la ley de emergencia de Bahía Blanca. Y es entre 4 y 7 veces el impacto presupuestario que hubiese tenido, medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la emergencia en discapacidad. Todo esto, recordamos, solo en julio. Solo los intereses capitalizados en julio. Y esto no solo tiene implicancias gravísimas en el pueblo por las consecuencias del ajuste que venimos repasando sábado tras sábado y que ya bien conocemos, sino que derrumba además el relato del gobierno que hace alrededor del presunto superávit fiscal. Porque es un superávit fiscal que el gobierno anuncia con bombos y platillos, pero que está calculado sin contabilizar estos números en su balance. Si lo hiciera, si contase todo lo que se capitaliza de intereses de deuda, ese superávit del que tanto presumen, del que tanto se jactan, se transforma en déficit. Es un superávit mentiroso que se basa en justamente no solo no contabilizar estos intereses capitalizados de deuda, sino que además es un superávit que tiene también como pilar el no pagar las obligaciones que tiene el Estado. Recordemos, no le paga
a las provincias. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, presentó hace unas semanas una denuncia frente a la Corte Suprema reclamando que el Estado Nacional le debe 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. Solo lo que se capitalizó de intereses de deuda en el mes de julio, recordamos, son 18,9 billones de pesos. Entonces, el gobierno se jacta de un superávit, pero que lo calcula sin contar estos intereses de deuda que se capitalizan, sin pagar las obligaciones que tiene, obligaciones por ley, además no es que sea una cuestión de usos y costumbres, y que además alcanza ese superávit manejando discrecionalmente todos sus fondos, ya que recordemos, un gobierno sin presupuesto, no tuvo presupuesto en el 2024, no tiene presupuesto en el 2025, y de esta forma no realizan gastos, congelan partidas, pero que además son partidas que en algún momento van a tener que ejecutar, porque una de las cosas en las que más ajustan y de lo que más se jactan es de haber paralizado la obra pública, por ejemplo, y todas esas rutas que no son mantenidas, lo charlábamos también hace unas semanas, en algún momento se van a tener que hacer, porque si deja de haber rutas, no solo queda incomunicada la población, que quizás es lo primero en lo que uno puede pensar cuando piensa en el problema de las rutas, sino que las rutas son también parte central de la actividad económica del país. Si no hay ruta, los camiones no pueden transportar la producción de, por ejemplo, el campo. Entonces, gastos que se van a tener que realizar de todas formas, y que además se calcula que cuando se tengan que realizar van a tener un costo mucho mayor, porque está estudiado que es mucho más caro reparar una ruta que se rompió que realizar su mantenimiento. Entonces, para que todo esto no siga creciendo, no siga pasando, y de ahí el nombre de esto editorial, es que resulta importantísimo este 7 de septiembre, estamos a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, poder ponerle un freno a Milei, porque estos problemas de los que estamos hablando, además, son muy graves, pero hay que frenarlos, porque si siguen creciendo no son solo un problema de Milei, son un problema del conjunto del pueblo y que compromete a muchas generaciones por delante. Son problemas de los que se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno, y probablemente durante muchos años para adelante. Este gobierno, que venía a quitar la bota del Estado de la cabeza de los argentinos, está pisando cada vez más fuerte, y se asegura además de pisar a las generaciones que vendrán después. Entonces es imprescindible ponerle un freno a esto y comenzar a construir una alternativa. Y así lo decía, lo comentábamos recién, que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, estuvo dando una charla abierta para la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo el día jueves, y así lo decía en esa actividad. Porque del agua venimos. Acá se juega todo. Este 7 de septiembre, primero hay que ganar, hay que consolidar esa victoria y después volver a ganar el 26 de octubre. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que haya que hacer para sostener la provincia de Buenos Aires, que es un montón, que es dificilísimo, que es muchísimo, pero hay que pensar no solo ya en la provincia de Buenos Aires, sino en un proyecto nuevo a nivel nacional. Les agradezco muchísimo, muchas gracias y mucha fuerza. Bueno, ahí el video, el resumen publicado, también lo pueden ver en las redes de la Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, porque eso es lo que está en juego este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, como primer paso para luego poner otro freno en octubre. Y depende de cada uno, de que en esta última semana convenzamos a quien haya que convencer de que no se quede en la casa y que sea protagonista
de este momento histórico. Quienes estén en YouTube podrán ver una foto de Carmen, que es de este último jueves, de esta marcha 2472. Lo venimos comentando siempre, pasando los audios de Carmen en la plaza, y en un ratito vamos a escucharla nuevamente en este último jueves. Pero además de decir lo que vamos a escuchar en unos minutos, estuvo también durante toda la marcha, como se puede ver en la foto, y para quienes estén por radio les contamos, está Carmen ahí sentada en la carpa como todos los jueves, y tiene a su lado una urna que dice elecciones 2025, 7 de septiembre, provincia de Buenos Aires, porque es fundamental lo que está en juego el domingo que viene y todo el esfuerzo que hay que hacer esta última semana. Y todo esto que está en juego lo contaba también Axel Kicillof en un acto junto a actores de la salud. Vamos a escucharlo. Es la principal tarea de la militancia. Le tenemos que explicar a nuestro pueblo que la salud pública, la educación pública, la universidad pública, la seguridad pública, la obra pública, la industria nacional, la soberanía, son cosas que hay que defender en las urnas, son cosas que hay que ponerle el cuerpo, son cosas que hay que defender en la calle, y que no es una tarea de determinado dirigente político, que eso se hace masivamente, que eso se hace democráticamente, y eso es lo que queremos demostrar el 7 de septiembre. Que hay dos boletas, una la de Milei, que viene a destruir el Estado, los salarios, el bienestar, el trabajo argentino, la industria nacional, y otra la de Fuerza Patria, que viene a defender los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo, los derechos de la provincia, que viene a defender la cultura, la identidad bonaerense. Esa discusión la queremos dar en las urnas. Para ponerle este freno, para defender todo eso que está en juego, para dar esa discusión de la que hablaba Axel, hay que ir a votar. Hay que ir a votar, como viene diciendo Carmen, que la vamos a escuchar ahora, y con esto cerramos esta editorial. La vamos a escuchar luego de escuchar también a Jerónimo Quinteros, uno de los chicos, uno de los pibes de la lista 10, el acostazo del Mariano Acosta, y bueno, vamos a escuchar sus palabras este jueves con este mensaje de que hay que ir a votar, este mensaje que Carmen viene repitiendo y que viene con lo que viene insistiendo, de que es importante que esta elección vayan todos a votar, es importante de que cada uno de nosotros vaya a votar, pero que además salgamos a convencer a nuestro vecino, vecina, amigo, amiga, familiar, lo que sea, que esté dudando, que no le guste lo que está pasando, pero bueno, que hay que ser protagonistas también de este momento histórico y de ponerle un freno a todo esto. Hay que ir a votar, hay que ir a elegir, para que no elijan por vos, para que no elijan por nosotros, para ponerle un freno a Milei y para construir un futuro distinto. Yo creo que el movimiento peronista está en una crisis de arriba, ¿no? Vemos cómo está dividido entre los dirigentes. Yo creo que cuando pasa esto, la base tiene que reconstruirse, y creo que la base somos la juventud. Y por eso, como juventud, tenemos que replantear estos modales que nos llevaron, modales tradicionales que nos llevaron a que Milei nos gobierne, modales tradicionales que nos llevaron a que nuestro último gobierno sea un fracaso. Yo creo que la base de este nuevo peronismo, de este nuevo movimiento, tiene que ser el convergismo, el amor y el trabajo colectivo, ¿no? Tenemos que luchar de alguna manera para que esto no pase más. Y la mejor manera y la única manera de hacerlo es yendo a votar todos para sacar a este gobierno. Tanto ahora como después en octubre, no tenemos que estar con eso, no, yo no voy a votar porque la política no me interesa. Eso no es así, la política es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que por favor les sigo pidiendo continuamente que no deje nadie de ir a votar, para demostrarle a este gobierno que el que tiene la fuerza es el pueblo. Pero
hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. Siete horas 37 minutos y volvemos con Pueblada. Ya estamos ahí también con Primelli, que estaba chequeando eso por Zoom, y con Gasti Carduzo acá en el piso. Y lo leemos a Sergio de Las Heras, que primero nos saluda, nos dice muy buenos días y nos pide un tanguito o una samba para los viejos. Así que ahora buscaremos una para la próxima tanda. Y que después opina que es la receta, lo que hablábamos recién, ¿no?, del modelo económico, es la receta que aplicó Martínez de Hoz, que terminó con la destrucción de empresas y familias. Estos no usan aviones para tirar al río a las personas, les sacan los remedios y pensiones. Sociedad sin memoria y llena de odio nos llevó a esto. Alberto y Mau tuvieron su cuota. Bueno, en línea con lo que estás leyendo, el comentario de Sergio, a quien le mandamos un saludo, y aprovecho para saludar también a Rafael y a Rubén, que están comentando en YouTube. En línea de esto, ¿no?, de quitar los medicamentos, y vos también en tu editorial mostrabas un audio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel, que se daba en el contexto de un encuentro de
de salud que se realizó en Pilar, que se llamó La Fuerza a la Salud, y ya antes del encuentro se hacía declaraciones en los medios como convocándolo, diciendo que iba a ser una demostración del compromiso colectivo para defender lo construido, sostener los avances y seguir ampliando derechos, porque la salud no se ajusta sino que se defiende, en línea y a lo que se viene haciendo en la provincia de Buenos Aires, y obviamente en contraposición a lo que se viene haciendo y venimos denunciando desde el gobierno nacional, ¿no? Bueno, en el encuentro La Fuerza de la Salud, además del gobernador, estuvieron presentes, bueno, Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que estuvo presente el candidato de la primera sección electoral, Gabriel Catopodis, el intendente de Pilar, Achával, y también estuvo presente a través de un audio, bueno, Cristina, que mandó un audio para compartir con todas y todos los compañeros de la salud que se encontraban en este encuentro. Como para profundizar un poco, ¿no?, de qué es esta cara y contracara que yo venía diciendo del gobierno provincial en contraposición con el gobierno nacional. Algunos numeritos, algunos datos para compartir, como por ejemplo, hablamos mucho en Puebla sobre la salud mental. Milei no solo recortó la entrega de los psicofármacos, dejando a miles de pacientes sin acceso a su tratamiento, y también recordemos lo que sucedió con los hospitales, con los centros de salud mental. Bueno, en provincia de Buenos Aires, Axel abrió 21 centros de adicciones y salud mental en toda la provincia. En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios y el gobernador ya lleva inaugurado 195 CAPS, que son centros de atención primaria de la salud. ¿Qué son los centros de atención primaria de la salud? Como dice el gobernador, son hospitales chiquitos. Es decir, que hay 195 nuevos hospitales pequeñitos en nuestra provincia, en nuestros municipios, para que nuestros vecinos y vecinas, para que nosotros podamos acceder a una atención de salud de calidad, ¿no? Estamos hablando de inversiones en provincia de Buenos Aires de 381 ambulancias de alta complejidad, como por ejemplo, y después algo muy importante, porque no solamente es importante de cara a los jubilados, que la provincia de Buenos Aires sigue reconociendo un vademecum de medicamentos gratuitos, sino también para toda la sociedad y para sectores muy sensibles de la salud, como estamos hablando del vademecum oncológico, que se incorporaron más de 10 nuevos principios activos y presentaciones, cubriendo el 97% de los requerimientos del IPC y reduciendo las derivaciones al Banco de Drogas Nacional en un 52%, así como también se impulsó la ampliación del vademecum del programa de medicamentos bonaerense, que distribuye medicamentos esenciales para patologías prevalentes, que es un poco lo que yo venía diciendo anteriormente. Bueno, ahí se ampliaron la cobertura y la medicación para los reactivos por la detección y control de infecciones de transmisión sexual y VIH, medicamentos para infecciones oportunistas, bueno, los medicamentos para trasplantes también. Recordemos que a través de Nación, desde 2024 y 2025 hay faltante de este medicamento. Bueno, en provincia de Buenos Aires se sigue entregando. Y después un gran tema que también fue de debate aquí en nuestro programa, eran las residencias médicas, ¿no? Recordemos el conflicto con el Hospital Garrahan, recordemos el modelo de salud de Nación, ¿no?, que lo que quiere es cerrar hospitales, que lo que quiere es modificar que de hecho lo están haciendo, el sistema de residencias, que lo que quieren es hacer que descreamos de nuestros profesionales de salud, poniendo en duda su capacidad, poniendo en duda su formación. Bueno, en cuanto a las residencias médicas, el gobierno nacional modificó el reglamento y estableció nuevas modalidades de becas, mientras que la provincia garantiza una serie de beneficios que incluyen más del 50% de los médicos está cobrando más de 1.200.000 pesos, con paritarias abiertas, con reducción de guardias, con plus por hijo y por baja cobertura. Hay una bonificación del 40% total al completar la residencia y la eliminación del sábado laboral. Recordemos que cuando hablamos de residencia estamos también hablando de
de guardias médicas, a veces hasta 48 horas o incluso pueden ser más, porque cuando hay una emergencia los médicos no se van a su casa, se quedan. Así que bueno, eso es un poco el contraste que les traje para poner en blanco sobre negro sobre algunos datos muy importantes sobre la situación de salud en Nación y la salud en la provincia de Buenos Aires, sin olvidarse que la última vez que traje algún informe sobre salud o algún tema para charlar, me tocó hablar desgraciadamente y muy triste de los 96 casos de muerte de fentanilo que atraviesan nuestro país por el descuido y los negocios de Javier Milei y del sistema de salud nacional con algunos laboratorios particulares. Bueno, espectacular, Gasti. Y nada, esto como que son demostraciones de dos modelos de gestión distintas, dos perspectivas de la salud distintas. Bueno, mencionaba lo de los CAPS, que no solo son esto, como decías vos, pequeños hospitalitos en cada municipio, sino que tiene que ver con una perspectiva de cómo, de qué conceptualizar como salud y cómo se trabaja la salud, y que tiene que haber una atención más cercana, de esto, bueno, esto que sería esa atención primaria, y que además a la larga también para los enamorados del eficientismo, hasta en términos económicos termina siendo más eficiente. Y uno de estos hospitales, y bueno, circularon imágenes que fueron muy gráficas y muy fuertes hace unos meses cuando fue el temporal en Bahía Blanca, que fue el hospital, las imágenes del Hospital Pena, que veíamos el área de neonatología, entre otras, pero bueno, esas quizás fueron las imágenes más impactantes. Bueno, fue recientemente visitado por el gobernador, por Axel Kicillof, anunciando que efectivamente se habían reparado, se habían hecho los arreglos a los que se habían comprometido, dejándolo no solo como estaba antes la inundación, sino aún mejor. Y para hablar y que nos cuente mejor sobre todos estos, ya estamos en línea con Belén Rodríguez, quien es candidata a concejala en la ciudad. Ella es de Ingeniero White, una de las localidades de Bahía Blanca, presidenta de la Sociedad de Fomento y, como decíamos, candidata a concejala. Belén, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, chicos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos a esta temprana hora, además. Arranquemos, si querés. Bueno, comentamos muy por arriba, no sé si llegaste a escuchar, pero muy por arriba de la última visita del gobernador a Bahía. Bueno, recorriendo todas las obras post-temporal, pero pedirte que nos cuentes vos un poquito. El gobernador estuvo hace una semana atrás nuevamente en Bahía Blanca, luego de la terrible inundación que sufrimos el 7 de marzo. Toda la localidad de Bahía Blanca, o sea, cuando hablo de Bahía Blanca hablo de Bahía Blanca, General Daniel Serri e Ingeniero White. Uh-huh. Y bueno, lo que vino otra vez fue a demostrar gestión. Nos estuvo acompañando en estos tiempos de crisis de una forma muy activa. Respecto a lo que contabas de la inauguración del Hospital Pena, la provincia invirtió 22 millones para reparar lo que el temporal se llevó, inundó y destruyó. Fue uno de los anuncios que había venido a realizar a la localidad hace 6 meses atrás, cuando fue la inundación, a los poquitos días, entre muchos otros anuncios que vino a hacer de sostenimiento a la sociedad. Y en ese marco, Belén, preguntarte también qué reflexión, como bueno, comentábamos recién hace un rato, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la cantidad de dinero que gasta el Estado Nacional en interés de deuda, y decíamos que solo lo que gastó en julio es 94 veces la ayuda que vetó para Bahía Blanca, la ley de emergencia de Bahía Blanca. ¿Qué reflexión surge eso? ¿Cómo ves a los vecinos también? ¿Qué opinan de cuando se escucha que Milei veta esta ley?
Lo que tenemos dentro de la localidad es un Estado provincial presente que tomó decisiones, como te decía, de sostenimiento a la crisis social que se produjo a través de la inundación. Ese sostenimiento se realizó por medio de un subsidio no reembolsable que se entregó a las familias afectadas de 800.000 pesos, con limitaciones que estuvieron impuestas desde antemano, como el ingreso que debía tener la familia. Eso no sucedió con Nación. Nación lo que otorgó fue un subsidio de hasta 3 millones, pero todavía a la actualidad tenemos vecinos dentro de la localidad que no las han cobrado. Digo, lo que se comprometió Nación es que toda aquella persona que se vio inundada cobraría el subsidio que otorgaba Nación. Bueno, a casi 7 meses de la inundación, todavía hay gente que no lo ha cobrado. A diferencia del subsidio no reembolsable que prometió y cumplió nuestro gobernador, en el cual aquellas personas que cumplían los requisitos ya no hay nadie sin que lo haya cobrado. A su vez, nosotros por la inundación se perdió todo lo que había dentro de nuestras casas, y rápidamente a través de Provincia Compras sacó la posibilidad de comprar hasta en 36 cuotas sin interés lo que fuese necesario para el hogar, y quedó demostrado que en las estadísticas que lo que más se compró fueron colchones dentro de Provincia Compras, contrariamente a lo que por ahí se puede pensar que ese dinero o esa posibilidad de compra financiada iba a ir a cosas superfluas. Lo que más se compraron fueron colchones dentro de Provincia Compras. Además se tomaron beneficios impositivos, no se paga el impuesto inmobiliario durante un año, la primer cuota de patente está exenta, ¿sí?, de pago, y quienes puedan demostrar que sufrieron afectaciones durante un año no se va a pagar el impuesto automotor. Digo, todos estos beneficios que se ha tomado desde el gobierno provincial a través de nuestro gobernador Axel Kicillof, lo que representa es dinero volcado directamente dentro de la sociedad o indirectamente, como pudo haber sido la medida que durante 30 días en el transporte público no se abonó el pasaje colectivo. Así que esa fue la presencia de la provincia dentro de la localidad. Belén, buen día, ¿cómo estás? Quería consultarte, dado tu recorrido en instituciones y también en la gestión pública, ¿qué aprendizaje llevas a esta campaña como concejala y cómo pensás representar esa experiencia en el Consejo Deliberante? El aprendizaje que llevo y que tengo, y creo que es lo más importante, es que si no se trabaja en red no se puede avanzar. Digo, hoy necesitamos que cada uno de la cadena que pueda hacer algo positivo por la sociedad lo haga, y la importancia de articular estos distintos sectores en pos de poder avanzar y salir todos adelante, porque si algo que demostró esta inundación es que precisamente fue transversal a todos. Digo, no me afectó a mí por pensar de una forma y a mi vecino por pensar de otra, no. O sea, nos afectó a todos por igual. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que demostrar todas las fuerzas políticas que estemos representadas dentro del Consejo, precisamente que lo importante es el vecino. La realidad es que con una oposición que sale a sostener que está bien que se haya realizado el veto de ayuda a la localidad, en principio me hace dudar, pero bueno, creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Mira, qué locura, no sabía que estaban diciendo eso. Bueno, sí, son parte de ese espacio político, pero qué cara. ¿Y cómo sentís que lo perciben los vecinos, más allá de lo que dicen ellos? Hay preguntas en el chat también, preguntando por eso, qué expectativas para las elecciones, y si crees, bueno, esto que
¿Qué expectativa en función de cómo se podrá ver reflejado en los resultados todo el trabajo hecho y las demostraciones muy gráficas que hubo de la diferencia entre las dos concepciones de gobierno, de Estado? Estamos haciendo un trabajo diario de escucha y de hablar con el vecino, explicándole que este 7 de septiembre lo que se elige es qué tipo de ciudad queremos tener. Explicándole que se eligen candidatos al poder legislativo tanto a nivel municipal como a nivel provincial, y que este es el objetivo de la elección y la importancia de que el ciudadano vaya y vote este 7 de septiembre. Entendemos que tal vez hay descontento, entendemos que tal vez hay desesperanza, pero vuelvo a decirte lo que te contaba, la decisión política del gobernador está en acompañar. De hecho, en cuanto a infraestructura de la ciudad, porque quedó quebrada y por momentos incomunicada, se tomaron decisiones de obra pública que el gobierno nacional detuvo en un montón de aspectos dentro de la ciudad, obras que iban avanzadas y hoy hace más de un año que están paradas. Nuestro gobernador lo que hizo fue tomar la decisión de invertir 109.000 millones de pesos en la reconstrucción del canal Maldonado. Esto va a permitir que el canal triplique la capacidad que tiene actualmente. Es una obra que se va a iniciar próximamente. Cuando digo próximamente estoy hablando de que se inicia en octubre. Y la realidad es que el gobernador tomó la decisión de iniciarla y es una obra que él ya sabe de antemano que no la va a inaugurar, porque la obra se va a extender hasta el 2028. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, lo que tenemos que entender es esto: tomo la responsabilidad y tengo la obligación con la gente de Bahía Blanca de reconstruir el Maldonado, aún sabiendo que yo no voy a inaugurar la obra, o sea, que la foto no me la voy a sacar yo, pero sí está el compromiso y alguien tiene que comenzar a tomar ese tipo de decisiones, y Axel lo ha demostrado, que tienen la capacidad y la responsabilidad y el compromiso para con Bahía Blanca. Belén, para cerrar quería preguntarte sobre esta entrega simbólica que se le va a hacer a la comunidad de White de la ley que declara la celebración de San Silverio como fiesta provincial, ¿no? Quería preguntarte qué significaba para vos y para los vecinos que esta tradición tenga este reconocimiento oficial. Ingeniero White, como la mayoría de los pueblos o de las localidades construidas alrededor de puertos, trajo mucho inmigrante. Ingeniero Guay es una localidad constituida por inmigrantes, donde entre muchas de las razas y religiones que vinieron los ponceses de Italia. Los ponceses vinieron, se asentaron acá y lo que trajeron con ellos fue su fe, como también su cultura. Entre su fe estaba San Silverio. San Silverio es un papa mártir que es exiliado y encerrado en la isla de Ponza. Entonces los pescadores comienzan a llevarle alimento y en algún momento tienen un problema en el mar y le piden a San Silverio que los cuide. A partir de ahí nace la fe en San Silverio y ellos lo traen hace más de 90 años, la primera imagen, que es la imagen que se conserva hoy en la iglesia. La realidad es que San Silverio ya dejó de ser el patrono de los pescadores para pasar a ser el patrono de los pescadores y de la localidad. O sea, es una fe que se extiende dentro de la comunidad. Y la compañera Yelén Durán, senadora provincial, lo que hizo fue reconocer a través de una ley, a través del Congreso provincial, una ley donde se declara fiesta provincial de San Silverio. Nosotros como localidad tenemos la fiesta nacional del camarón y langostino, y a partir de este año,
pasamos a tener la fiesta provincial de San Silverio, y hoy a la tarde en el Museo del Puerto, junto a los pescadores, sus mujeres y toda la localidad, se va a hacer entrega de esta ley, que para nosotros es muy importante porque es el reconocimiento a parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Bueno, qué bueno, Belén, felicitaciones. Que sea un bello día para toda la comunidad de White, y éxitos en esta semana final de campaña, que bueno, hay que meterle a fondo. Es mucho lo que se juega en 8 días nomás, así que bueno, te deseamos la mayor suerte para las elecciones. Bueno, muchas gracias, y lo que está en discusión este 7 de septiembre no es poco, sino saber qué tipo de municipio, de provincia y de país es el que deseamos. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Belén Rodríguez, candidata a concejala por Bahía Blanca. Y bueno, qué bueno poder hablar, y qué fuerte, ¿no? Si hay un lugar donde se simbolice, donde se ha podido expresar en su versión más cruel esta diferencia entre dos modelos de gobierno, de gestión y de forma de concebir el Estado, al menos en una emergencia. ¿Viste? Como eso, el Estado se borra de la cotidiana, pero hasta en los manuales más liberales, como para el Estado tiene que estar para la seguridad, pero bueno, no, ni en la emergencia se ha hecho presente. Sí, sus funcionarios, recordamos que habían ido a recorrer. Los mismos vecinos de Bahía ya guardaban un mal recuerdo de este gobierno nacional, producto del temporal anterior que habían tenido, donde el mismo Javier Milei dijo que se iban a tener que arreglar con lo que puedan, pero bueno, esta vez sí se apersonaron ellos físicamente, pero luego no apareció el Estado para acompañar a los vecinos y vecinas de Bahía. Sí, un temporal que uno siente, que el tiempo pasó muy poco, ¿no? Que fue hace muy poquito, pero él decía 7 meses, y mientras todos lo tenemos tan presente, mientras todos todavía vemos cómo sigue la provincia de Buenos Aires involucrándose, cómo se siguen, pensando obras, incluso a futuro, lo contaba Belén, un gobierno nacional que desde el primer día decidió olvidarse y hacer como que no pasó nada, vetando incluso esta emergencia, ¿no? por Bahía Blanca. Recordemos que toda la provincia de Buenos Aires se involucró. Recuerdo incluso el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que hizo también la donación de fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca. Así varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, no así el Estado Nacional, incluso ni siquiera cumpliendo con lo que anunciaron en ese momento, como nos contaba Belén. Pero es un gobierno sin código, ¿no? Un poco lo decías vos, hasta los manuales más liberales, decías vos, en alguna emergencia aflojás, pero bueno, en este caso ni así. Bueno, volvemos en un rato con más Poblada y con la columna Indisciplinadas de Priscila Menlik sobre las madres de Plaza de Mayo.
los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 9 minutos y le hablo encima a Pri porque me parece debes estar muteada, Pri, o algo así. Pero hay ya cosas que no cambian. Ahí está, ya volvimos con Pueblada y tenemos la columna a cargo de Priscila Menlik, Indisciplinadas. Hay cosas que no cambian y el tema de la virtualidad y mutearse o no es toda una cuestión, al menos para mí lo sigue siendo y espero que me acompañen en el sentimiento, pero bueno, como para ir arrancando con la columna, ya veníamos hablando al principio del programa que tenemos objetivamente la mejor columna de este programa hoy, pero no solamente porque lo diga yo, porque soy quien la tiene que dar, sino porque pensaba ayer que esta columna, si hubiera que definirla, quizás el término no la limitaría, porque más allá de ser una columna histórica que viene a reivindicar lo que hacen y lo que hicieron durante tanto tiempo las madres de Plaza de Mayo, también es una columna para curiosos y curiosas, de alguna forma. Después díganme, Chino y Gasti, si comparten el término, porque las madres, más allá de esto, ¿no?, de darnos un paneo general de lo que ha sido la historia reciente de nuestro país y cómo se vincula todo eso con nuestro presente, también nos pueden llevar a muchos lugares. Entonces, cuando empezás a escarbar un poquito, terminás viendo un montón de otras cosas más, y creo que eso también es súper interesante para poder pensarnos, ¿no?, de cara a tomarlas a ella como ejemplos de lucha. Entonces, veníamos hablando al principio del programa de que íbamos a charlar sobre comunicación popular y las madres de Plaza de Mayo, siendo que también esta semana fue el Día de la Radio, y esto, ¿no? Qué mejor homenaje de alguna manera que
volver a reivindicar todo aquello que las madres nos han enseñado durante tanto tiempo, lo que nos proponen respecto a la comunicación popular nuevamente. En principio, cuando hablamos de comunicación con las madres, tenemos que poder hablar de esta idea de la caminata eterna que plantean hace 48 años yendo a la plaza jueves a jueves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ya un hecho que nos da a entender algo fuerte, que es las madres caminando, haciendo una marcha jueves a jueves. Y acá me voy a poner medio ñoña con algo, y es: ¿por qué hablamos de marchar y no de hacer una ronda? Porque cuando hablamos de los jueves de las madres, debemos decir la marcha de los jueves y no la ronda de los jueves. Bueno, porque cuando hablamos de marcha, estamos hablando de una palabra que viene del latín maricare, que significa ir a pie o caminar, que al mismo tiempo tiene que ver con las raíces que hablan de dejar huella, de un término más germánico, más antiguo todavía, que tiene que ver con la palabra marca. Entonces, cuando hablamos de marchar, nos referimos no solamente a caminar como tal, sino a dejar una huella en el lugar donde estás yendo a esto, ¿no? A caminar. Por ende, cuando hablamos de marcha, decimos que las madres no van en círculos justamente como es una ronda, sino que van dejando una marca paso a paso que dan, y que también nos dejan algo más para pensar hacia adelante. Eso como, bueno, primer mensaje que podemos decir que nos dan ellas jueves a jueves desde hace 48 años. Además, tenemos que hablar del pañuelo, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, pero cuando hablamos del pañuelo blanco nos referimos a algo que las pone en común a ellas, que era, bueno, ¿qué tenemos todas acá para distinguirnos, diferenciarnos, para encontrarnos en una primera instancia de movilización masiva, que era la peregrinación a Luján? Y es este pañuelo que en principio era un pañal de sus hijos que ellas habían guardado, y que después termina siendo un gran símbolo, no solamente comunicacional, sino de esto, ¿no? De un símbolo significativo respecto a quienes eran en su lucha, y cómo esto también se termina transformando a lo largo del tiempo para decir, bueno, si yo voy a cualquier lugar y veo un pañuelo blanco, sé que estamos hablando de las madres de Plaza de Mayo. Y cómo otras luchas también han tomado este símbolo para hacerla parte de lo propio, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la campaña por el aborto legal, vemos un pañuelo verde. Y qué importante cómo las madres han logrado que este pañuelo sea no solamente un símbolo propio, sino hacerlo un símbolo de lucha en general. Bueno, cuando luchamos por algo nos ponemos un pañuelo, y no es casualidad, sino que es justamente lo que nos han dejado ellas como camino para adelante, tiene que ver un poco con esto. Ahora, estábamos hablando de comunicación popular, y tenemos que poner entonces en la esfera o arriba de la mesa cómo arrancaron las madres a hacer algo más concreto de comunicación como tal, de lo que podríamos decir más tradicionalmente. Y en principio podemos hablar de lo que después sería el periódico de las madres, pero primero termina siendo un boletín. En el 1980 las madres comienzan sacando un boletín, que para eso pido que pasemos la imagen número 1, que lo que hace es ser un medio de comunicación interna para aquellas que estaban en el interior del país, o para aquellas que estaban exiliadas, o para aquellos aliados y aliadas que no estaban en este país, que sepan qué era lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, para eso, ¿qué hacen las madres? Con la mismísima Eve imprimiéndolo en su casa, es generar un espacio de recortes de diarios, se hablara de ellas, también de poesías, de cosas que les fueran interesando comunicar, para llevarlas adelante y decir, bueno, esto es lo que te quiero transmitir también de lo que está pasando, de lo que muy poco se habla en los medios oficiales, ¿no? Y cómo ese primer boletín termina transformándose luego en lo que va a ser el diario de las madres de Plaza de Mayo, con una edición editorial, con una tirada mensual, ya hablando de poder visibilizarlo. El primer boletín era secreto, ¿no? No podíamos hablar de algo muy visible, pero cuando empezamos a ver el número del periódico de las madres de Plaza de Mayo, estamos hablando de algo que se podía difundir en general. Que para eso también pido si podemos pasar la foto número 2. Ahí está. Y ese periódico, que tiene un lanzamiento mensual, lo que va a generar también es, bueno, poder visibilizar un poco de lo que venían a opinar las madres sobre lo que estaba pasando en el país. Un diario donde además escriben un montón de personas que tienen que ver más con el mundo académico, donde también ellas mismas pueden expresar sus opiniones respecto a la política en general y a la vida en Argentina en aquel momento.
Y como este periódico, cuando hablamos de comunicación popular, tiene 3 instancias, ¿no? Podríamos decir, o 3 etapas más editoriales. Por un lado tenemos esta primera etapa que estamos viendo en la foto, que es el primer momento del formato así como más profesional, como de darle una forma concreta de diario, que se da del 84 al 99. Después de esta primera etapa, una que está más marcada por una actividad como mucho más intensa de la asociación, donde se empieza a tener el proyecto de la Universidad de las Madres, entonces como bueno, un poco más distendido de alguna manera, y también con todo lo que hablamos cuando tenemos que pensar en la época del 2000 al 2003. Y después del 2003 en adelante, el formato un poco más profesional e informativo, sino que también empiezan a volver otras cuestiones como las crónicas, por ejemplo, de Osvaldo Bayer, amigo de las Madres de Plaza de Mayo. Y como posterior a esto, por último, se empieza a dar un poco más cercano a la fecha y también como más contemporáneo, La Hormiguita de la Plaza, ¿no? Ese periódico que cada 15 días al día de hoy se sigue entregando en la plaza, de nuevo, ¿no? Con poemas, con difusión de los programas La 530, con el registro de lo que va pasando cada jueves en cada marcha, y que también tiene el objetivo de difundir la historia de las madres, su lucha y su camino. Todo esto por un lado, ¿no? Pero por el otro también podemos hablar de lo que nos hace estar hoy acá, que es la radio de las madres, ¿no? Que comienza siendo un proyecto muy ambicioso, teniendo programas en algunos medios más amigos, o quizás esto, ¿no? Como una idea que en algún momento capaz que se daba, pero cuando hablamos de la radio de las madres también nos referimos a un proyecto que se hace carne, que se hace real, como siempre, como todo lo que hacen las madres, un jueves, que termina siendo el jueves 24 de noviembre de 2005, donde, bueno, ya no como un periódico, no como un boletín, no como un programa en un medio compañero, las madres empiezan a tener su propia radio. Hablando de, bueno, no había muchos micrófonos, no había una gran consola, el estudio era prestado, pero las madres así todo tenían una decisión política, tenían coraje, y al igual que los locos de la azotea que se reivindica en el marco del Día de la Radio, las madres como locas de la azotea se lanzan a una primera transmisión desde la Plaza de Mayo. Algo que para ese momento, estamos hablando de 2005, y con recursos escasos, era difícil de pensarlo y era realmente ambicioso y también un poco como algo que asustaba, ¿no? Porque es muy difícil de lograr, y ellas, sin miedo como siempre, se tiraron a la pileta, lo hicieron, y acá estamos, 20 años más tarde de ese suceso, teniendo la responsabilidad gigante de estar en este medio, ¿no? Un medio donde se declaraba en aquel 2005 que la M530 era ilegal, que esta M iba a desaparecer al poco tiempo, y que las madres dieron la demostración, como siempre, de que la lucha vale más y de que luchar sirve, y acá seguimos teniendo un espacio después de esos 20 años de que las madres lucharan para que no se cierre esta radio. También cuando hablamos de comunicación popular, las madres no dejaron nada afuera. Ellas, diario, radio, documentales. En la página de las madres está el documental Todos son mis hijos, donde se puede ver el testimonio más íntimo de las madres y de esa larga lucha en la búsqueda de sus hijos, la resistencia frente al modelo económico impuesto después del genocidio, la organización política como un movimiento de madres, de mujeres, y también de posicionamiento político frente a las distintas desigualdades que se iban viviendo en nuestro país. Y algo fundamental sobre todo esto es, bueno, cómo las madres lograron hacer un discurso público constantemente cada jueves en la plaza, ¿no? Tanto Eve como otras madres se fueron convirtiendo en voceras de la realidad en cada jueves, porque estaban predispuestas a decirlo todo sin miedo al que dirán, sin miedo a los grandes medios hegemónicos, a los grandes poderes, porque sabían que más fuerte era cada jueves en la plaza. Ahora, estamos hablando del post-2000 y también tenemos que hablar, no podemos quedarnos afuera de las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo todo eso fue afectando también al funcionamiento de los medios tradicionales de comunicación. Y después de los 2000, bueno, las madres empiezan a usar internet, a hacer redes sociales, a llegar de forma más masiva a la comunidad,
por una cuestión lógica, ¿no? de lo que se fue necesitando, y se fueron encontrando distintas estrategias, ¿no? A través de un canal de YouTube, a través de una página, a través de un Instagram y demás, para poder seguir visibilizando acciones y también invitando a otras personas que quizás jueves a jueves no pueden asistir a la plaza, que puedan también compartir y ser parte de esta lucha. Por ejemplo, la campaña 45 años, 45 hechos que se hizo en el 2022, donde visibilizaron distintas acciones como icónicas de las madres de Plaza de Mayo, que también tienen que ver con cómo se fue conformando la asociación. Y no quería dejar de mencionar algo de la comunicación intergeneracional, que ya no pasa por lo más tradicional, sino de cómo las madres siguen siendo portadoras de voz y también siguen comunicando y siguen formando a generaciones más jóvenes, a niños, a niñas, adolescentes, en la propia Casa de las Madres, cuando semana a semana se hacen visitas guiadas, se cuenta con la historia de los chicos y de las chicas, se pueden ir conociendo todo lo que ha sucedido y cómo también eso tiene una formación a futuro de cómo pensarnos con las madres, no como un suceso histórico de nuestra historia reciente, su conformación como asociación, sino también como un grupo de personas que han luchado durante mucho tiempo, que al día de hoy siguen haciéndolo y que al mismo tiempo nos quieren dejar una gran responsabilidad a quienes seguimos en estos lugares y a los niños, niñas y adolescentes de conocer de dónde venimos para también saber hacia dónde vamos. Y hoy tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo con ellas, porque también la universidad viene dando los cursos que mencionábamos al principio del programa, pero arranca en principio con una formación de periodismo e investigación en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que después se transforma en una licenciatura de periodismo, pero no porque sí, porque quedaba bien tener una carrera de comunicación y quedaba canchero, sino porque las madres dicen, bueno, la comunicación es fundamental para también seguir dando la lucha que haga la liberación de los pueblos. La comunicación es una herramienta más que tenemos para pensar cómo combatimos al poder real. No es como una frase de eslogan, sino que todo lo contrario, es una realidad concreta y las madres la vieron desde hace mucho tiempo, ¿no? Para quienes dicen que no la ven, las madres vienen viendo muchísimo desde antes que muchos otros. Entonces, qué importante poder pensar en ellas pensando de cara al futuro también, con esta carrera, con esta licenciatura, con estos cursos que están dando ahora, que firmó el convenio la rectora Cristina Camaño en Venezuela para poder tener una formación integral con la Universidad de las Comunicaciones de Venezuela, y que de alguna forma también de manera más colectiva podamos seguir denunciando el terrorismo de Estado, se pueda seguir denunciando la necesidad de cárcel a los genocidas, que podamos seguir pensando en adelante cómo sacamos hoy a quien reivindica todo eso, cómo sacamos hoy de la Casa Rosada a Milei y también generamos una idea más colectiva sobre lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, eso como para charlar un poquito sobre la comunicación popular y la importancia que han tenido nuestras madres de Plaza de Mayo en transmitírnoslas. Y me quedé un poco sin aire, así que me voy a tomar un mate mientras ustedes me cuentan cómo definirían esta columna. No, un lujo, Pri, como siempre, pero además arrancó ahí trajo una nueva, la faceta etimológica de la columna de Indisciplinadas, que raíces germánicas, que el latín, esa... Hemos hablado de etimologías, pero fuera del aire nosotros. Así es, así que, no, hermosa columna de Pri, como siempre, con este tema tan particular, ¿no? Porque la comunicación es transversal a todo, pero esto, las madres que han tenido que hacer un esfuerzo siempre, quizás mucho más gráfico durante la dictadura misma, ¿no? Producto de la consabida complicidad del poder mediático, pero además el aparato represivo y la censura explícita, pero un esfuerzo por hacerse escuchar, hacerse ver, aún una vez retornada la democracia, que ha tenido que ser constante y que las empujó siempre a buscar estrategias creativas, consignas nuevas,
En definitiva, todo es una estrategia de comunicación en algún punto también, como la decisión de marchar 24 horas todos los años, como la decisión de incluso un montón de cosas que hasta tenemos naturalizadas y quizás no vinculamos su origen con ellas, como los siluetazos. Hoy una actividad que se ve mucho, que se hace mucho, y que también tiene su origen en una decisión política, pero también una estrategia comunicacional de las madres de lograr visibilizar un reclamo, un descontento, a lo largo de estos ya 48 años de historia. Así que nada, riquísimos 48 años para aprender, para tomar como ejemplo, y riquísima síntesis también de nuestra compañera Priscila Menlik. Sin lugar a duda, para mí, agradezco poder traer un tema o hacer algo siempre antes de la columna de PRI, porque después quedas totalmente dibujado. Es sin lugar a dudas la mejor columna de este programa. Sí, bueno, muchas gracias, PRI. Enseguida volvemos con el último bloque de Pueblada. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Se modo en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.
8 horas 31 minutos y volvemos con este último bloque de Pueblada, donde vamos a estar conversando con Bernarda Meglia. Ella es subsecretaria de Políticas Sociales y candidata a senadora provincial de Fuerza Patria por la primera sección electoral. Ella es de San Miguel, municipio parte de esa primera sección. Y bueno, donde vamos a estar hablando sobre... ya estamos conectados, me dice Bernarda. Buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo...? Bueno, se viene esta última semana de campaña que queda hasta el 7. ¿Qué balance hasta ahora y qué expectativa, qué mensaje para estos últimos días? La verdad, mira, ayer estuvimos todo el día recorriendo, charlando con la gente, bueno, puntualmente en San Miguel justamente, y la verdad es que en algún punto, y a pesar del contexto difícil que estamos viviendo, en la calle la gente está esperando que Fuerza Patria tenga buenos resultados el próximo domingo, acompaña a Fuerza Patria, digo, en su totalidad, de todas las personas con las que hablamos, lo cual nos sorprendió para bien también en algún punto, pero la gente ya está cansada, en todos los casos, los vecinos mismos, lo primero que nos hablaban era del tema de lo que está pasando con los jubilados, de lo que está pasando lógicamente con las personas con discapacidad, bueno, ¿no? Lo que salió ahora a la luz de Karina Milei y de lo que se está robando los medicamentos de las personas con discapacidad. Entonces hay realmente un clima de hartazgo, sin dudas, con respecto a lo que está pasando a nivel nacional, pero también de ganas de acompañar a una boleta que busca ponerle un freno a eso, decirle que no vamos a seguir bancando que todo eso pase. Así que con mucha energía para encarar la última semana de campaña, para poder seguir visitando a todo el mundo y llevándole a todos casa por casa la boleta de Fuerza Patria. Espectacular. Mencionabas el tema de discapacidad, bueno, también lo que se ha filtrado de Karina Milei, de Spagnolo, y preguntarte porque estuviste en estos días, creo, en Luján con el gobernador. Sí. Bueno, si querés contarnos esa actividad, fue un conversatorio de discapacidad. Sí, lo que hicimos fue visitar un taller protegido de producción en Luján. Los talleres protegidos son espacios donde las personas con discapacidad trabajan efectivamente y producen. Son personas económicamente activas en ese sentido, y donde se las incluye justamente en el mercado de trabajo. En este caso es un taller protegido de Luján que es municipal, donde los trabajadores hacen distintas actividades. Tienen un vivero de plantas aromáticas muy grande, muy lindo, con un invernadero todo muy, muy bien armado y desarrollado. Tienen también, hacen producciones de cerámica y también tejidos. Bueno, estuvimos ahí recorriendo un poco todo porque hacen manualidades, y también tienen cocina, así que también producen panificados. Así que recorriendo, charlando con los trabajadores y trabajadoras sobre las actividades que realizan, y también lógicamente compartiendo un poco la situación tan compleja que están viviendo como resultado de estas auditorías tan vergonzosas que está llevando adelante la nación. Bueno, en algunos casos de ellos que comentaban que han sufrido la suspensión de la pensión sin ningún motivo, ¿no? Porque son personas con discapacidad, tienen su certificado de discapacidad y sin embargo sufrieron la suspensión de la pensión. Así que en ese sentido la verdad es que pudieron, bueno, cada uno comentar cuál era la situación en la que estaba viviendo, y bueno, y de nuestro lado poder seguir diciéndoles esto, que vamos a seguir acompañando. Justamente Axel hace poquito hizo un anuncio importante, lo hizo el ministro Andrés Larroque, sobre el aumento en los programas de discapacidad, así que también era un poco charlar con ellos de la situación y seguir acompañando. Bernarda, ¿cómo estás? Buenas.
Justo quería preguntarte sobre esto último que vos nombrabas. A lo largo del programa, bueno, veníamos hablando también en materia de salud, del acto que justamente también se hizo en la primera, y de la comparación, ¿no? de un modelo político como el de Javier Milei y la contracara que es en la provincia de Buenos Aires, Axel. En ese sentido y en el contexto de coimas y recortes en el área de discapacidad, vos recién nombrabas el anuncio de inversión de más de 9.400 millones de pesos en el programa de discapacidad. Quería preguntarte, discúlpame, ¿qué impacto concreto va a tener esta medida para quienes lo necesiten? Mira, para nosotros es un anuncio súper importante porque por un lado se aumenta en un 100% los peculios. ¿Que los peculios qué son? Es un ingreso que reciben los trabajadores y trabajadoras de los talleres protegidos para poder complementar el salario. Eso, que es lo que la provincia le transfiere a cada una de las personas que trabajan en los talleres protegidos, aumenta en un 100%, que esto llega a más de 4.700 personas de toda la provincia. Pero además aumentan en un 40% todo el resto de los programas destinados a personas con discapacidad, que son hogares, centros de día, bueno, los mismos talleres protegidos, que además de recibir las personas el peculio, reciben una beca para los gastos de funcionamiento del espacio, pero también otros programas como el programa Vida en Comunidad, que es un programa novedoso que también se lanzó desde este año en la provincia de Buenos Aires. Es un programa que no existe en ninguna otra parte del país y que tiene que ver justamente con trabajar con las asociaciones civiles, organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad en el proceso de construcción y desarrollo de una vida independiente, ¿no? De poder ir a trabajar, tomarse el colectivo, ir a hacer las compras, vivir solo. Bueno, eso implica un montón de laburo y acompañamiento por parte de estas organizaciones. Este programa viene a sostener, a acompañar el trabajo que ellos hacen. Así que todos esos programas aumentaron en un 40% el valor de las prestaciones y aumentan desde agosto. Y es un aumento que ya queda fijo, porque hace poquito nos preguntaban en alguna radio, que también estuvimos comentando de esto, bueno, ¿esto es un incentivo por única vez? No, lo bueno es que es un aumento que queda fijo para todos los programas de acá en adelante. Y esto lo anunciamos con el complemento también de poder llevar adelante junto a Fuerza Solidaria el otorgamiento de créditos para los talleres productivos, justamente para poder fomentar, sostener y acompañar la producción que llevan adelante. Hay más de 170 talleres protegidos en toda la provincia de Buenos Aires y son lugares claves porque tienen que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que las personas con discapacidad también puedan trabajar, puedan producir. Así que la verdad es que es un anuncio dentro de todo este contexto y como decías vos, digo, ¿no? Mientras Milei da de baja las pensiones, mientras Karina se roba la plata de los medicamentos y lo estamos viendo todo el mundo y horrorizados, Axel, por el contrario, lo que hace es ir a estar en los talleres protegidos, acompañar a las familias, pero además dar respuestas concretas con aumentos que significan después en el bolsillo de esas personas, de esas organizaciones, de esos espacios, una mejora para poder afrontar esto que está pasando. Clarísimo, Bernarda. Y qué importante, ¿no? Porque también nos da un marco de la importancia de lo que se juega en estas elecciones para frenar todo lo que vemos que pasa en el Estado Nacional, pero también para defender lo que ocurre a nivel provincial. Y preguntarte en ese sentido, bueno, recién mencionabas, ¿no? De lo que te decían los vecinos y vecinas respecto a esta situación que estamos atravesando. Pedirte un mensaje para estos últimos días de campaña también, para quien esté dudando de si ir a votar o no, de si vale la pena, ¿qué tenés para decirles? Por un lado, en principio, y lo hablamos justamente mucho ayer, es muy importante poder ir a votar en estas elecciones, porque tiene que ver también con poder, como decimos, ponerle un freno a Milei y hacerlo democráticamente, ¿no? No hacerlo a las piñas, no hacerlo con violencia, que justamente es lo que Milei y todo su grupo fomentan. Nosotros justamente nos parece que por el contrario la discusión se tiene que dar en un marco de respeto, en el marco de la democracia, y por eso es fundamental
que el próximo 7 de septiembre vayamos a decirle a Milei que no estamos de acuerdo con que caguen a palos a los jubilados todos los miércoles, que no estamos de acuerdo con que auditen a las personas que reciben una pensión por discapacidad de una manera violenta, que no estamos de acuerdo con que suspendan las pensiones de las personas con discapacidad, que no estamos de acuerdo con que insulten a las personas con discapacidad, a los jubilados, las jubiladas, a las mujeres, no, a todo el mundo como lo vienen haciendo. Si no estamos de acuerdo con todo eso que viene pasando desde que Milei llegó a la presidencia, bueno, esta es la oportunidad de poder mostrarle en las urnas que hay una sociedad que no va a tolerar esos niveles de violencia, que hay una sociedad que no va a tolerar seguir viviendo en esas condiciones, porque además, y lo han demostrado reiteradas veces, que nosotros nos movilizamos, estamos en la calle, mostramos la fuerza que tenemos para ponerle un freno a esto, pero a Milei poco le importa, ¿no? Porque la verdad, seamos la cantidad que seamos, siempre están dispuestos a poner la violencia por sobre todas las cosas. Bueno, esta es una oportunidad más de mostrarle que no estamos dispuestos a seguir viviendo de esta manera y hacerlo en las urnas y hacerlo democráticamente como tiene que ser, para que también sepa que esto se está terminando, que a esto le quedan 2 años y nada más, y seguramente tengamos un futuro muchísimo mejor para adelante para los argentinos y argentinas. Pero bueno, es fundamental que este momento sea el momento de demostrarlo, que esto es así. Así que es muy, pero muy importante que el domingo que viene todos y todas vayamos a votar para de verdad ponerle de una vez por todas un freno a Milei. Bernarda, y quería preguntarte, bueno, todo en este sentido, ¿no? De comunidad, ¿qué rol, qué papel juegan los municipios, las organizaciones y las familias para sostener derechos en medio de este contexto que vos relatabas? El rol, la verdad, que tienen es fundamental, porque son la primera puerta, la primera puerta que se abre ante un reclamo. Nosotros venimos hablando con todos los municipios, de hecho, estamos programando, proyectando prontamente un encuentro para seguir trabajando, para pensar juntos cómo acompañamos, en este caso lo venimos pensando específicamente con las personas con discapacidad, pero lógicamente venimos trabajando con los 135 municipios para poder dar respuesta ante los golpes que va dando Milei, que afectan a todas las áreas, a todas las familias. Así que en ese sentido, tanto los municipios como las organizaciones son fundamentales para poder sostener lo que se puede sostener. Digo, yo creo que todavía esto no explotó porque hay una provincia que acompaña, que invierte, y porque hay municipios que también acompañan, y articulamos muy bien con ellos y con las organizaciones para poder seguir sosteniendo ese tejido social que hace que esto no haya explotado. Nosotros no queremos que explote, nadie quiere que explote, justamente porque cuando explota siempre perdemos del mismo lado, ¿no? Entonces es seguir trabajando junto con ellos, con ellas, con todos, para poder sostener, acompañar a las familias. En este caso, las personas que están perdiendo la pensión por discapacidad, lo primero que hacen es ir al municipio a preguntar qué pueden hacer, cómo pueden hacer. Bueno, ahí estamos en constante comunicación para acompañarlos en el reclamo, para poder reclamar que se cumpla con sus derechos y para poder también asistirlos y estar presentes desde el Estado provincial y desde los estados municipales para hacer que esto los golpee lo menos posible. Pero la verdad es que es inevitable que ese golpe finalmente llegue cuando hay un presidente de la nación que está dispuesto a hacer lo que sea para que sufran los que menos tienen, para que los que más tienen sean siempre los más privilegiados. Clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Bernarda Meglia, militante sanmiguelina, subsecretaria de Políticas Sociales y candidata a senadora provincial por la primera sección por Fuerza Patria. Se nos va el programa, Ver, así que nada, te dejamos y si querés algún mensaje final, algo que te hayas quedado con ganas de decir, y bueno, y te agradecemos como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Nada más que lo que les dije antes, que es la importancia de este 7 de septiembre, de verdad, ir a votar, ir a ponerle
un freno a Milei y decirle que no vamos a soportar que todo esto siga pasando, que no vamos a bancar que caguen a palos a nuestros viejos, que le saquen la pensión por discapacidad a las personas con discapacidad, que se sigan choreando la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad, que le saquen los medicamentos a las personas con cárcel. Como no queremos todo eso, como no estamos de acuerdo con todo eso, y sí estamos de acuerdo con un Estado que acompañe, que sea eficiente, pero que también sea sensible y cercano. Por eso es que este próximo 7 de septiembre es muy importante ir a votar y acompañar a Fuerza Patria. Bueno, excelente, muchas gracias y buena jornada. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, hablamos con Bernarda Amelia y se nos fue otro programa, pero bueno, qué importante sí una reflexión, ¿no? Porque a veces aparece como esta cuestión de escindir la gestión de la política, ¿viste? Bueno, como cuando hablas de gestión parece que no estás hablando de política y bueno, creo que por el contrario, como todo lo que cuenta Bernarda, no solo lo que denuncia de lo que ocurre en el Estado Nacional, sino también lo que cuenta el trabajo que se hace desde la provincia, es en sí mismo también no solo una denuncia para frenar lo que ocurre a nivel nacional, sino que nos da insumos para defender lo que pasa en la provincia y para pensar en construir una alternativa política y una salida a esta situación. Sí, yo lo que me parece muy importante de rescatar ahí es todo el trabajo que se viene haciendo en un área tan sensible como es discapacidad, pero no solamente discapacidad, sino todas las áreas de contención social y toda la inversión que viene haciendo el gobierno de la provincia. Bueno, lo anunciaba el ministro de Desarrollo Social, el Cuervo Larroque, hace días nada más, los incrementos en las prestaciones sociales, en los programas, se viene fortaleciendo esa área que, como decía Bernarda en la entrevista, ¿no? Nosotros queremos contener a todo el sector, queremos ayudar, queremos apostar ahí, porque sabemos que si esto explota, los perjudicados siempre están del mismo lado, nunca son los que más tienen o quienes participan de estos negociados que venimos a contar en nuestro programa. Así es, así que como dijimos todos, pero por sobre todas las cosas, como dijo Carmen Arias, mañana no, el otro domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, hay que ir a votar. Y te dejamos, Pri, con el cierre, los agradecimientos y con qué nos vamos. Como siempre, los agradecimientos pertinentes a quienes hacen posible este programa, que es en la operación técnica Gustavo Hoffman, hoy en la operación de cámaras Pablo Casasola, porque nuestro querido Alan Martínez está enfermo, así que le mandamos un saludo y esperamos que se recupere, que si no fuera por ellos no podríamos estar acá. Y en la producción de este programa, Kevin Lobruno y Joaquín Benítez, nos vamos a ir con Triunvirato Ambiental y nos vemos el fin de que viene para seguir haciendo más Pueblada. Pero hacen falta voces, hacen falta muchas voces, y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación